soy Matilde Lara y estamos aquí en Tips Inmobiliarios con un tema súper interesante que es el secreto de invertir en los remates hipotecarios. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial llamado Orión Castañeda. Él es aspirante a notario en el Estado de México con maestría en Derecho Notarial y Corporativo. Y bueno, representante de Sí Subastas Inmobiliarias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por invitarme, querida Matilde. Qué honor estar aquí contigo. Pues bueno, gracias. Y justamente entrando en materia, nos gustaría que a toda nuestra audiencia nos dijeras justo qué es un remate hipotecario. Bueno, lo primero que tendríamos que aclarar es que los remates hipotecarios no existen, los remates judiciales sí, los remates judiciales se hacen en el juzgado. Estos se dan a través de los edictos se publican en los periódicos y en las tesorerías, así como en los estrados de los juzgados. Los estrados de los juzgados son los pizarrones que están afuera de los juzgados. Estos edictos dicen día y hora para los remates, dicen la ubicación del inmueble, dicen el valor del avalúo en el que va a salir a subasta, y al tener el día y hora para la subasta, pues bueno, previamente tenemos que comprar un billete de depósito del 10%, hay que consignarlo en el Banco del Bienestar, antes Bansefi, y prepararse previamente, revisar el expediente que no tenga ningún vicio. Y creo que lo más importante es estar preparado. Te comento, hace unos días, en esta semana, fui a una de las subastas, la cual no ganamos, y no ganamos porque uno debe de ir a ganar dinero, no a ganar el inmueble. Entonces hubieron 2 o 3 postores en el ámbito de querer ganar en las pujas. La puja es cuando van subiendo y van subiendo los valores, y lo compró arriba al 10% arriba de su valor, en el que nosotros consideramos como el valor real, ¿no? Porque pues obviamente los peritos son humanos y pues no siempre el avalúo es el correcto. Nosotros hicimos un estudio de mercado y un sondeo, y pues al momento en el que ofreció un valor arriba, dijimos, nosotros hoy vamos a ganar no comprando. Okay. Entonces creo que es muy importante estar preparado para cuando uno va a esas subastas, y el banco lo que vende es lo que tiene, y lo que tiene, pues vende créditos, estos créditos vencidos, que es cuando los deudores, persona física o moral, no ha cubierto por más de 6 meses consecutivos su mensualidad, o los juicios, que es cuando este crédito ya lo demandó el despacho externo del banco, o los bienes adjudicados, que son propiedades propiamente ya del banco, cuando ya pasó la audiencia de remate, quedó firme. Ok, y justamente en ese sentido, amigos, les trajimos a este especialista porque desafortunadamente en la pandemia hubieron muchísimas personas que se quedaron sin trabajo y obviamente pues sin pago de hipotecas. Entonces aquí en este tema de los remates, ¿nos puedes como profundizar para ver justo en qué momento la gente todavía puede hacer algo para no perder su patrimonio? Porque bueno, estamos hablando de que un inmueble no se compra pues todos los días, ¿no? Sí, claro. Y entonces es algo muy complicado, pero ¿hasta qué momento todavía pueden tener como estas cláusulas que en algún momento no leen en la escritura, que puede como hacer que salven este inmueble antes de llegar a un remate? Híjole, buenísima pregunta, Matilde. Bueno, pues sí, efectivamente las personas compran una vez, 1.5 veces un inmueble en su vida, entonces hay que cuidar el patrimonio. Cuando las personas ya está pasando por este momento desafortunado en el que no tiene la capacidad económica para seguir pagando de manera puntual sus mensualidades, tiene que regresar a la hipoteca, a la escritura de hipoteca, la compraventa y mutuo con garantía hipotecaria, y en todas las escrituras por ley tienen prórroga. ¿Qué es la prórroga? La prórroga generalmente es de 12 meses, hay bancos que lo tienen por 24. Esta prórroga es como el deudor atrasa esos pagos por 12 meses y los manda al año 20, ¿no? Al año 25, dependiendo, al año 16, dependiendo de su crédito que haya contratado, es decir, hasta el último de su crédito, y estos meses no los paga, o sea, es decir, los congela, tiene derecho a no pagar por máximo 12 meses. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Hablar y decir, ¿sabe qué? No puedo pagar, requiero hacer uso de mi prórroga, que fue justamente lo que hicieron en la pandemia. Se hizo una prórroga que hizo la Comisión Nacional Bancaria, general para todos, pudieran o no pudieran pagar.
le hizo por 4 meses y luego lo hizo extensiva en muchos otros por 4 más. Entonces, estos son momentos en los que no pagan, entonces se congela, no se van a buró, no pasa nada, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues como todo lo que pasa en la vida, ¿no? Cuando las cosas se estresan y cuando la marea sube, lo más importante es que el capitán esté sobre el timón, muy, muy centrado, muy enfocado, buscando la solución. Y entonces una de estas soluciones es ganar este tiempo muy prudente y conforme a la ley. Entonces lo único que tienen que hacer es regresar a leer su escritura, claro. ver en qué cláusula está, ahí mismo dice cuál es el mecanismo por el cual lo hacen. Generalmente hablan, mandan un correo y le dicen a partir de cuándo empieza a correr su prórroga. Y la otra es que no exageren, ¿no? Es decir, me quedé sin trabajo 3 meses, pues no se avienten de vacaciones 12, porque al último los créditos hipotecarios son a largo plazo. Entonces claro, nosotros tenemos que ser prudentes y dejar estas prórrogas o los seguros de desempleo para cuando realmente los necesitemos. Sí, obviamente, amigos, eso es súper importante porque de pronto nosotros queremos ayudarlos con este programa de tips inmobiliarios para que no pierdan sus inmuebles y puedan tener otras alternativas de pago. En ese sentido también, y bueno, a veces la gente dice mayor riesgo, mayor ganancia, entonces quieren comprar un inmueble en la Condesa de 2 millones de pesos, donde sabemos que estos valores no son. Entonces, para evitar fraudes inmobiliarios en el tema de remates, ¿qué nos recomiendas o cuáles son como un checklist rápido para toda nuestra audiencia, donde diga, ¿sabes qué? Esto sí podría ser un fraude o esto podría sí caminar. Bueno, básicamente les pudiera dar 3 tips. El primero es tengan claridad sobre lo que están comprando. Muchas personas que se anuncian o empresas de poca ética que se anuncian dicen remate bancario. Pues los remates bancarios no existe, el banco vende lo que tiene y lo que vende es crédito, juicios o bienes adjudicados. Si lo que ustedes van a comprar es un crédito, tienen que analizar el crédito. Si ustedes lo que van a comprar es un juicio, tienen que revisar el juicio, que el juicio no tenga vicios, que el saldo que debe el deudor sea mucho mayor al valor de la casa. Esto nos lo puedes aclarar para que justo quede como muy entendido, como que sea mucho mayor. O sea, a veces cuando decía un inmueble de 2 millones en la Condesa, no sabemos si sí es el valor o no. Sí, miren, todo tiene un justo valor en el mercado, ¿no? Una propiedad que en la Condesa, ¿no? Que un departamento que tenga un valor en el mercado de 4 millones, no la van a encontrar por 400,000 pesos. Y les voy a decir por qué no. Los bancos se venden entre ellos la cartera vencida. ¿Por qué la venden? Bueno, los bancos están regulados por una ley bancaria y por una comisión, la Comisión Bancaria de Valores. Ellos no pueden desbalancearse en su balance general. ¿A qué voy? Ellos no pueden dejar de tener liquidez porque su función es tener liquidez para prestar. Claro. Ellos no pueden tener más del 3 o el 5% de activos que sean inmuebles. Y a esto me refiero es cuando ya están escriturados a favor del banco, no pueden tenerlos por más de 12 meses o 24. Ahorita no recuerdo, pero está en ese rango. ¿Por qué? Pues porque ellos lo único que deben de tener dentro de sus activos es dinero o los inmuebles que ocupen para el ejercicio de su profesión. Entonces, si entre bancos se compran la cartera, pues porque dice, la comisión me va a obligar a que yo haga más reservas, pues mejor lo vendo. Claro, por supuesto. Si voy a tener un problema, pues mejor me deshago de él. Entonces, entre bancos se venden, y cuando entre bancos se venden al 20, al 30, al 40% de su valor. Cuando ellos compran paquetes de 1,000, 2,000, 4,000 propiedades, pues uno por una sola no le van a dar el descuento de un 10 o un 20%. Entonces, cuando el descuento es muy grande, ya es una advertencia. Es una advertencia. Ahora, puede que sea, ¿no? Yo creo que no desanimamos, pero lo primero que tendríamos que hacer es checar que efectivamente deban, o sea, que el crédito sí exista. Lo que yo les recomiendo aquí es si es que compran juicios de bancos o intermediarios financieros, no entre particulares, porque entre particulares hay muchos juicios simulados. Entonces, ¿eso qué es? Un juicio simulado es cuando, ya sabes, ¿no? La comadre Queta le dice al compadre Juan, oye, ¿sabes qué? Le debo a tal persona. Dice, oye, te voy a firmar un pagaré y como que nunca te pagué y me embargas para yo ya no pagarle a un tercero.
Ya, ¿y qué pasa? Pues es un juicio simulado y entonces tiene derecho preferente su compadre y entonces Ya no lo puede embargar el banco. ya no lo puede embargar el banco o queda en segundo lugar. Entonces es muy importante que la recomendación es que le compren de manera directa al banco o al intermedio financiero, que generalmente no compren entre particulares. Hay deudas que sí existen, pero hay muchas que son simuladas. Sí. ¿Por qué? Pues porque no sabemos la historia del deudor, ¿no? Si este deudor lo están embargando para que no le pague a otro acreedor más grande o más lejano. Sí. Sobre todo esto que dice Orión es súper importante porque nosotros debemos de, si le debe la persona a Banorte, a Bancomer, a HSBC, al banco es a que tenemos que pagar, no hacemos como esta triangulación. Sí, ¿no? Sí, es súper importante que se le pague a quien se debe, o sea, es decir, quien sea el dueño del crédito o el dueño del inmueble, se le tiene que pagar. Si este es cualquier banco intermediario, le tienen que pagar directo. El máximo error es que le pagan al despacho. Okay. Le pagan al intermediario. Al intermediario le deben de pagar por su función, o sea, si es que él no es un promotor directo del banco, pues le pagan por esa intermediación que hace, ¿no? Por traerles un buen negocio, pero no le pagan el inmueble. O sea, creo que ese es el gran problema, ¿no? Imagínate el tema de pensión alimenticia, ¿no? Digamos, no es el caso, ¿no? Pero que mi esposa dijera, ¿sabes qué? No has pagado la pensión alimenticia, yo voy y se lo doy a su hermana. Y entonces ella me dice, ¿sabes qué? Te voy a embargar el coche porque no me pagaste. No, te lo di, se lo di a tu hermana, pues no me lo diste a mí. Sí, claro, no le y con todo a la el derecho, indicada. y con todo el derecho, le voy a tener que dar mi coche. Claro. ¿Por qué? Pues porque no hice el pago correcto, se llama pago de lo indebido. Es muy importante que le paguemos a quien sea el titular de los derechos. Ok, y otra pregunta, Orión, justamente en el tema de los impuestos, ¿no? Porque de pronto vemos que, pues sí es bien sabido que 30-40% abajo del valor, pues por eso es importante o interesante un remate hipotecario. Entonces, este impuesto que se maneja del impuesto sobre la renta por adquisición, ¿en qué momento surge? ¿Cómo lo pagas? Mira, sí, te lo voy a retrasar un poquito. Entonces quedamos. Lo primero es, si es muy barato, desconfíen. Acérquense que sí sea el titular, páguenle al titular. Y el tercero sea, investiguen, vayan al registro público de la propiedad, acérquense con un notario, acérquense con un despacho especializado en créditos hipotecarios. Recordemos que los abogados tenemos múltiples especialidades, hay quien se dedica al familiar, hay quien se dedica al laboral, hay quien se dedica al penal. Y de repente nos confundimos, o sea, claro. Es muy claro en el tema de las especialidades de los doctores, ¿no? Cuando vas con el dentista no vas con el neurólogo, ¿no? Pero aquí de repente dices, no, me fue súper bien con mi abogado, sí, pero te sacó de separos porque estabas borracho, o sea, no tiene nada que ver con un crédito hipotecario, con una tramitación especial. Entonces, sí vayan con el especialista y cuando hacen esta investigación y van al registro público de la propiedad, se van a dar cuenta si el crédito que ustedes están comprando es preferente, si la hipoteca está a nombre del banco que le está vendiendo, porque luego les vende el banco, pero el banco es segundo acreedor, no es primero. Entonces le tendría que primero pagar al primero, cuando saquen al remate, primero se le paga al primero y luego al segundo. Entonces si tú compras una hipoteca en segundo lugar, cuando salga remate vas a tener que pagar la primera, porque no tienes preferencia. Tema de Cofinavit o créditos Fobiste más el banco tendrías hay que prever que el crédito, que generalmente estos institutos se reservan el derecho. Entonces, dentro de cuando uno hace su análisis previo a la compra, tienes que tomar en cuenta que hay que pagar esa hipoteca. Okay. Porque sí se puede transmitir, pero se transmite con toda la hipoteca de Infonavit o Fobiste. Ok, entonces se tiene que pagar primero el primero y ya después empiezas como a hacer... Ajá, sí, ahí cuando ejercen el crédito Infonavit o Fobiste cofinanciados, ¿no? Te ceden el del banco, pero tienes que pagar el del instituto, ya sea el de Fobiste o el del Infonavit. Entonces sí hay que tenerlo en cuenta dentro de los números. Y ahora sí, ya encontrando en el registro público de la propiedad en qué preferente estás y los costos. Dentro de los costos, uno de lo que es muy importante es tener en cuenta este impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es este ICR, que se da cuando entre el valor avalúo y el valor de la operación es de más del 10%. O sea, es decir, si compramos un inmueble de 1.800.000, ¿no? El millón sería el 10%, serían
900, lo estamos comprando en 800. Sobre esos 200 de diferencia tenemos que pagar el 20% de ese impuesto sin deducción. Okay. Entonces, es muy importante tanto que revisen el expediente como que hagan sus números. Nosotros ya tenemos un programa que todos estos ponderantes nos los da, porque hay veces que tenemos dos impuestos, el de enajenación y el de adquisición. Okay. Y hay veces en donde estamos comprando la cartera a Banorte y el crédito era de Santander. Entonces tenemos que pagar la escritura de Santander y luego la de Santander a Banorte y luego de la Banorte a uno. Okay. Entonces hay que contemplar 3 escrituras. Es por eso que es bien importante hacer los números antes de comprar, ¿no? Y acercarse con alguien que Y por ejemplo, sí justamente, sepa. Orión, en relación a eso, ¿cuáles serían los gastos que una persona, que bueno, un inversionista o alguna persona que la liquidaron, ¿no? Que tiene una cantidad importante, tendría que considerar para un remate hipotecario, aparte de los impuestos? Mira, es los impuestos, el valor de lo que cueste el juicio, el crédito o el bien adjudicado, los honorarios del abogado, si es que hay algo que se tenga que hacer. En muchos de los casos no, nosotros somos promotores de los bancos y en muchos el banco te entrega directo y pues en realidad es un trámite como cualquier otro, ¿no? Completamente administrativo. Adeudos de predial, adeudos de agua, adeudos de mantenimiento, en caso de que estén en un régimen en condominio. Básicamente esos serían los generales y pues muchas veces les llega por algún promotor, si ustedes llegaron a un acuerdo de pagar una comisión al promotor por traerles esta oferta, pues también ahora, sumando todos estos, aún así, si ustedes van a invertir, tienen que traer una utilidad cuando menos del 20 al 30%. Okay, o sea, ya sumando esto, o sea, el valor del inmueble más todos los gastos, aún así les tiene que ser redituable en de 20 a un 30% de utilidad. Oye, y cuando hablábamos justamente de que de pronto puede haber un fraude, es decir, le das a la persona, al despacho, paga y demás, ¿en qué momento yo puedo ver si tengo un riesgo mitigado o de pronto pues sí es como algo muy complicado? Mira, yo creo que me gusta ver este punto en específico desde un punto de vista muy responsable, okay, ¿no? ¿Cómo lo veo? Bueno, el defraudador o estos despachos pueden ser encantadores, pueden tener todo un marketing encantador, niñas bonitas, tipos guapísimos, oficinas impresionantes, hablan con mucha elocuencia, pero la responsabilidad es de uno. O sea, es decir, si ustedes van a contratarlos, contraten a un despacho externo, okay, para que los audite, ¿no? Te dicen, oye, te van a operar del apéndice o de cualquier cosa y lo que no sabes es que el doctor necesita pagar su hipoteca. Entonces vas con 2 doctores más y los 3 tienen el mismo diagnóstico, es que sí te tienes que quitar el apéndice, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Yo creo que lo importante es tener un consultor externo ajeno y le pagas porque revise, o sea, es decir, no nos gusta luego hacer estos gastos previos, okay, pero creo que cuidamos los centavos y se nos van los pesos. ¿Cuánto nos puede cobrar un abogado por revisar el expediente versus cuánto podemos perder si le damos el cheque, ¿no? Entonces yo creo que es hacernos responsables, saber que existe el registro público de la propiedad, que nos den un certificado de libertad de gravamen, que nos den un informe jurídico contencioso de cómo está el asunto y de si podemos tener una cita con el titular del crédito. Entonces, okay, ¿no? Entonces creo que por ahí se pudiera mitigar muchísimo, sí, ¿no? Oye, y justamente hablando de eso, ¿no? De los riesgos que pudiera llegar a tener, en algunas ocasiones las personas sí invierten, ¿no? Su dinero, que son todos sus ahorros. Sí, hay tragedias que me ha tocado ver. Que de pronto dicen, bueno, es que me robaron, ¿no? Yo pensé que iba a funcionar y no sucedió de esa forma. Entonces, ¿hay alguna forma donde podamos decir, sabes qué? Yo estoy viendo esta propiedad que está en Santa Fe y solo veo la fachada, entonces ahí, para el tema de que cuando haces el lanzamiento, ¿cómo funciona eso? Mira, si tú vieras que nada más estás comprando un juicio y lo único que estás viendo es una fachada, el banco te tiene que dar acceso a la escritura de crédito. Ese crédito te tiene que dar la descripción y la ubicación de ese inmueble, los datos de catastro que tienen que dar con ese inmueble,
los datos de registro que tienen que dar con ese inmueble, el saldo contable o un incidente de liquidación de intereses que tienen que dar con ese inmueble. Y entonces, si el deudor coincide todo con ese inmueble, quiere decir que, ¿no? Que sí, vamos bien. Creo que es un tema de investigar previamente, y siguiendo estos 3 pasos, creo que el riesgo en un porcentaje muy alto se puede mitigar, pero yo siempre recomiendo pues ir con el especialista, ¿no? Porque sale más caro luego el remedio que la enfermedad. Entonces, si nosotros lo podemos ver previamente, pues la probabilidad del éxito es altísimo, ¿no? Yo te puedo decir que del 100% de las operaciones que nosotros hemos hecho, solamente hemos perdido el 3%, que también sería mentira que no hemos perdido, sí hemos perdido el 3%, y lo hemos hecho porque no hemos investigado de manera adecuada, porque compramos un paquete y entonces decimos, veamos las grandes, claro, y las chiquitas las metes en riesgo. Entonces luego las que metes en riesgo son las que se pierden. ¿Por qué? Porque no tuviste el mismo cuidado que tuviste con las grandes. Pero si hubiéramos hecho exactamente la misma investigación, el modelo es casi perfecto. Oye, y te llama la atención que tú enumeraste algunas cosas que tenemos, bueno, estos gastos que se tienen que manejar a un remate hipotecario, pero ¿cuál sería el costo del lanzamiento? Y que sabemos que obviamente la gente no se quiere salir y o sea, rompe tasas y cosas así. Yo creo que en términos generales todo está en la manera en la que tú pides, siempre es la manera en la que tú das. Yo te puedo decir que en los últimos 3 años hemos hecho más de 1,400 operaciones y solamente en el 5% hemos lanzado, y de ese 5% solamente el 1.5% nos ha pasado el tema de que nos han desvalijado la casa. ¿Y por qué ha sido? En primera, entendemos que el tema financiero es un tema temporal, o sea, es como una enfermedad. La enfermedad siempre es temporal. Y esta es una enfermedad de flujo. Se enferma la gente, no tiene para pagar sus mensualidades y entonces las tratas dignamente. Les sabes que yo sé que tú estás en este problema y tendemos esta gama de soluciones para ti. Cuando tú vas y le tratas y le das la mano a la gente y la tratas con dignidad, en términos generales la gente no es delincuente ni está ahí porque le gusta ni fue a invadir, no, simple y sencillamente le salieron mal las cosas. Y te he de decir que de estas 1,500 traigo como 30 o 40 que se están recuperando, y de esas el 5% está volviendo a invertir en este sector. Entonces es algo muy bonito que tú hayas conocido a alguien que de alguna manera entregó la casa porque era mejor que la entregara que la lanzara. Claro. Y ya voltea y dice, oye, traigo 200,000 pesos, ¿qué hacemos? Y se mete con nosotros en algún proyecto y ya trae 400, ya trae 600, oye, ¿me puedo quedar con este? Nunca ejercí mi Infonavit, nunca ejercí mi Fobiste. Y entonces le das la vuelta de campana a la situación, a la tragedia, y el compromiso que nosotros hacemos es que les pasamos a los deudores, les pasamos las opciones que nos da el banco sin costo de nosotros. Ok, perfecto. Oye, y justamente hablando de eso, o sea, entiendo que tienes una empresa de responsabilidad social, porque no todo, por lo que estás diciendo, tienes una personalidad que no es como voy a acaparar y voy a lanzar a la gente, sino más bien un tema de ayuda. ¿Cuál es esta empresa para que la gente también la conozca? Sí, básicamente creo que en la vida hay que tener equilibrios, y yo creo que tienes que estar tan agradecido que de un lado te dan, que del otro lado tú das, o sea, es decir, la abundancia se da cuando tú compartes, ¿no? Entonces tenemos esta empresa que se llama Inmoenlace, y en Inmoenlace así lo buscan, www.inmoenlacebr de bienes raíces, inmoenlaceb.r de bienes raíces.com, y van a encontrar muchísima comunicación respecto de cómo pueden evitar estas tragedias, o cuando en el peor de los casos pueden salir bien, no manchar su buró, porque luego el meter la cabeza abajo de la arena no resuelve los problemas, y lo único que hace es que pasa el tiempo y se complica, se van a juicio, y en el juicio se van a un quebranto en el buró, y eso hace que en los siguientes 15 años, después de que se vence el crédito, tú no puedas ejercer otro crédito. Entonces, básicamente te están satanizando financieramente en el sistema financiero. Y hablando de satanizar, justamente, amigos, hay un tema que se llama quita.
¿no? Claro. Donde de pronto que dices, bueno, yo debía 1,000,000 y la gente está muy contenta porque ya nada más va a pagar 400,000 pesos y bueno, pues ya, todavía tiene su inmueble. Ahí, como dices, ¿cómo funciona? ¿En qué momento queda la quita? O Sí, sea, ¿la recomiendas? ¿No? No, es que es muy, muy complejo. Si lo hacen a través de una empresa como Inmoenlace, tenemos todo el mecanismo para poderle dar la vuelta y que ustedes no queden en buró. Pero si ustedes aceptan el descuento de manera directa y sobre todo en un convenio que hagan con un despacho externo, ¿cómo lo ve el banco? El banco lo ve de que tuvieron que meter a un despacho para que ustedes pagaran y entonces dicen, estos son mañosos, estos hasta que no demandes no cumplen. Y entonces pues ya no pueden tener derecho a volver a sacar otro crédito. Entonces creo que momentáneamente puede ser una solución, pero a lo largo plazo creo que es un error. Okay. Sí, es el dulce delicioso a la boca y amargo en el estómago. Ok, y justamente el tema de pagarles a los bancos, ¿cómo funciona este mecanismo de ya haciendo un remate que vas a pujar, o sea, haces un billete de depósito? ¿Cómo es esta parte? Bueno, si ustedes van al remate judicial, pues lo tienen que validar en los edictos, como les decía, en los estrados, en tesorería o en los periódicos. Se preparan, consignan previamente este 10% y van a la subasta previamente al juzgado. Y pues van preparados y en el desarrollo de esa audiencia se ve si se lo quedan o no se lo quedan. Si le van a comprar al banco, lo más importante es saber qué le compran al banco, mandarle la oferta al banco y hasta que el banco les acepte, firmen el contrato, manden los papeles a la notaría, pagar. O sea, es decir, en todos los bancos o en la mayoría no les piden dinero previo. Okay. Mandan los documentos el banco al notario, el notario hace o la escritura de compraventa o la escritura de cesión y cuando está la escritura de cesión va el representante de la notaría, ¿no? Generalmente algún abogado de la notaría. Los representantes del banco en ese momento se da un cheque de caja o se hace la transferencia, se firma, pero se hace simultáneo. O sea, es decir, firman la escritura y pagan. Cuando les piden dinero, ojo, o sea, cuando les piden dinero previo es un foco rojo. Okay, cuando les dicen, no, danos el 20%, es foco rojo, o sea, no lo hagan. Porque el banco no le interesa el 20% de algo, le interesa que le paguen el 100%, claro, porque necesitan sacar ese crédito de su inventario, porque la comisión, si no los vende, los multa. Okay. Entonces no es ir agarrando los anticipos, eso no existe. Entonces justamente si dices que no hay que dar un porcentaje, ¿en qué momento ya liquidas? O sea, ¿qué documento tienes que tener para liquidar al banco? Te mandan una carta aceptación. El banco te manda una, ¿sabes qué? Este departamento, como decíamos, de la Condesa, Matilde, sí, efectivamente tu apuesta es válida, se va a ir a la notaría tal, ya sea que tú la designes o que el banco la designe. Cuando la notaría esté lista, te van a decir, está lista para el 24 de mayo. Tú estás lista con los recursos, perfecto, nos vemos ese día. Ya sea que se vean en la notaría o se vean en el banco, y en ese momento tú transfieres o les das tu cheque de caja y firmas tus escrituras. O sea, no hay por fuera. Okay. Oigan, pues la verdad fue un tema increíble. Hay muchos puntos relevantes en este tema de los remates hipotecarios, sobre todo que ustedes pues pueden tener esta posibilidad de no perder su inmueble con estos seguros de desempleo, como menciona Orión y demás. Entonces, nos gustaría que nos dieras, como para concluir, cuáles serían como lo más enriquecedor de los remates hipotecarios para que la gente pueda tener esta información y bueno, se acerquen como dices tú, a un especialista, porque zapatero a sus zapatos. Sí, miren, pues bueno, yo lo que les recomendaría es acérquense con el especialista, que este especialista tenga arraigo. Nos ha pasado mucho y nos ha pasado generacionalmente de que tienen unas oficinas muy bonitas, pero un día levantan su laptop y se van. O sea, busquen que efectivamente tengan arraigo. En el caso de sí subastas inmobiliarias, todas nuestras oficinas son propias, entonces nos sale muy caro llevarnos nuestra laptop y dejar todo el inmueble. Claro. Que tengan arraigo, que les den todas estas información, o sea, alguien que sabe les da la información precisa porque no tiene nada que ocultar. Y lo mejor que puede hacer es darles toda la información para que ustedes estén tranquilos, y mientras el inversionista está más tranquilo, el profesionista
está con los brazos abiertos para hacer su trabajo, porque las empresas que se dedican a esto nos gusta dar resultados, no dar reportes, ¿no? Ok, Entonces perfecto. sí, tenemos que estar enfocados en lo preciso. Ok, pues bueno, muchísimas gracias, Orión, por No, aceptar encantado, esta gracias por tu invitación espacio. nuevamente. Y pues bueno, me gustaría que dieras al público, bueno, tus generales, tus datos para que te sigan en redes sociales y sobre todo si tienen algún problema, porque también él sí es empresario, pero aparte tiene esta parte de donde ayuda a las personas a que no pierdan su inmueble o asesorarlas para que estén en la mejor forma. Sí, básicamente, miren, me pueden buscar como Orión Castañeda o sí Subastas Inmobiliarias en todas las redes sociales. Nuestra oficina está en Parque de Nada 71, el Penthouse 505 en Interlomas. Y si ustedes ya fueron víctimas de algún fraude, tráiganos su expediente, tráiganos su caso. Lo que nosotros estamos ofreciendo es no cobrarles, sino contrarresultados. O sea, cuando haya dinero, nos pagan, y si no hay dinero, pues nosotros invertimos nuestro tiempo y ustedes pues ya entonces no están metidos ahí. Ok, bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a nuestro próximo programa el próximo lunes con la notaria Tania Lugo. Que sigan pasando una excelente tarde. Hasta luego, amigos. Gracias.